¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a desarrollar un análisis relativo a las expectativas económicas, considerando los resultados que se han observado en la economía mexicana, los datos oportunos y los nuevos pronósticos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y también la de los especialistas en economía del sector privado que monitorea el Banco de México. Esto nos pone nuevamente en ir analizando cómo se perfilan las trayectorias de los fundamentales de la economía de México. Entraríamos señalando en el que el juego de Donald Trump, un juego diríamos marrullero, pues está dañando seriamente a las economías del planeta. Eso me parece que ha sido claro y hay un contexto de desequilibrios en la economía mundial que empieza a tener serias modificaciones. Las amenazas y los mecanismos arancelarios, en particular, han alterado la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos. Los principios rectores que prevalecieron a la luz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la concepción de una cooperación recíproca, la complementariedad regional, económica y comercial, y sobre todo el buscar competitividad entre los tres países que conformaron inicialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para competir en los mercados mundiales con ventajas. Pues ese discurso pues, ha desaparecido prácticamente. Ahora, digamos, la comunicación formal está más fundamentada en la intimidación, el aislamiento comercial y las restricciones al libre acceso al mercado estadounidense. Sin embargo, los datos duros nos ponen en una verdadera dimensión y eso me parece que hay que tenerlo muy presente en cualquiera de los análisis. En el marco de esta guerra comercial, de estos amagos de establecer aranceles en dimensiones realmente desproporcionadas. En el caso mexicano sí hay que tener muy claro las implicaciones muy puntuales que tienen que ver con la aplicación de aranceles al comercio exterior mexicano. A reserva de lo que pase en los próximos 90 días, que fue la pausa que concedió el gobierno estadounidense, particularmente la decisión del presidente Donald Trump, estaríamos estableciendo, repito, para tener una clara dimensión, es que el 85% de las exportaciones de México a los Estados Unidos, cumpliendo las reglas del TEMEC, están exentas de cualquier arancel. Hay particularidades técnicas al interior del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, pero esta es la dimensión. Ese 85% no aplicaría ningún arancel o sería cero arancel si lo queremos ver de manera más puntual. Y esto significa que únicamente el 15% de las importaciones estadounidenses provenientes de México continuarían sujetas a un arancel de 25%, lo que Donald Trump ha denominado un arancel al fentanilo. ¿Por qué? Porque dice que buena parte de ese segmento del comercio, 15% de las importaciones mexicanas, están ligadas a las acciones, a las medidas, a los avances que haga el gobierno relacionadas al crimen organizado y al traslado de esta droga.
Obviamente, México seguirá cubriendo un arancel de 25% a los automóviles y una tarifa de 50% al acero, al aluminio y al cobre. Este contexto, habría que subrayarlo, sí afecta sin duda a la economía mexicana y las evidencias que tenemos hasta el primer semestre de este año, como lo hemos tratado en este espacio, es que la economía está creciendo muy poco. Sí, digamos, ha logrado evitar que haya una condición recesiva, eso nos dice los datos que vamos a comentar, que vamos a compartir con ustedes, pero ese crecimiento es insuficiente para mover, digamos, las capacidades económicas y sociales de la población mexicana. No cubre las necesidades de trabajo productivo, de ingreso, de capacidades de consumo, de demanda en general. Y eso evidentemente contrae las condiciones generales de la economía mexicana. Este complejo escenario pues, ha generado, sin duda, pues, nuevos pronósticos. Hay un nuevo contexto en el cual pues, se han modificado los pronósticos que hemos comentado en este espacio y estaríamos haciendo una especie de actualización en relación a las cifras que nos ofrecen las proyecciones económicas de distintos entes públicos y privados. Las cifras oportunas, estos son los datos oportunos que nos da el INEGI para ir visualizando el desempeño de la economía mexicana. Subrayamos, destacamos que la amenaza de la recesión por el momento se desvanece, no hay evidencias de que pueda ocurrir en México una recesión y tenemos dos referencias importantes. Las cifras con datos ajustados por estacionalidad y las cifras en datos originales. Ambas evidencias desde el punto de vista cuantitativo nos evidencian que en efecto la economía mexicana no ha entrado al espacio o a las condiciones de carácter recesivo. Si vemos los datos específicos, los datos oportunos, en cifras desestacionalizadas, en el segundo trimestre de este año la economía creció 0.7% y en términos anualizados en 1.2%. Esto quiere decir que en el primer semestre de este año, repito, en cifras desestacionalizadas, la economía mexicana observó un crecimiento de 0.9%. Y en cifras originales, es el otro dato duro, que es normalmente las cifras que utilizamos en ecoeconómico, porque a final de cuentas, a la terminación del año, a la conclusión del ejercicio fiscal, pues los datos que vamos a conocer como las referencias macroeconómicas de México van a ser en cifras originales. Por eso es muy importante, estas cifras originales para el segundo trimestre de este año reportan un crecimiento de 0.1%. Sí, es muy bajo, pero no está moviéndose en la parte negativa del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y en el primer semestre, repito, en cifras originales, la economía mexicana en términos anuales creció 0.4%. Estos son los datos duros. Las particularidades, como lo podemos observar en el cuadro que está a la vista, este crecimiento de 0.4% en cifras originales del Producto Interno Bruto Real de México se apoyó fuertemente en el desempeño de las actividades primarias, es decir, de las actividades del campo. En el primer semestre tuvieron un crecimiento de 5.5%. En el primer trimestre crecieron 7.2% y en el segundo trimestre 4.1%. Es decir, 5.5% del desempeño de actividades primarias fueron las que evitaron de que el país tuviera
una caída fuerte, incluso en el ámbito de la tasa negativa. Digamos, el sector que más, fue más flojo en el desempeño productivo fue el de comercio y servicios, que tuvo un crecimiento de apenas 1%. La actividad industrial, como la hemos reportado en este espacio, pues tuvo una caída de menos 1.1% con 2 trimestres consecutivos de descensos. En el primero cayó la actividad industrial, menos 0.7%, y en el segundo trimestre, menos 1.5%. Ahí está en el siguiente gráfico la visión general del comportamiento del Producto Interno Bruto, para no solo verlo en términos de la coyuntura, sino de las implicaciones que ha tenido en primera instancia el costo de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en el 2020, donde la caída del Producto Interno Bruto fue de menos 8.4%, todas las secuelas que ha implicado para la economía mexicana hasta el 2024, pues vemos que en efecto hay una reducción importante en el comportamiento del Producto Interno Bruto, hasta 1.4 en el 2024, y la expectativa de que la economía mexicana tenga un desempeño menor a este 1.4 en el 2025. Esta es un poco también la radiografía del comportamiento en la composición del Producto Interno Bruto a lo largo del periodo reciente. Los pronósticos en relación a cómo viene la economía mundial, el pronóstico más reciente del Fondo Monetario Internacional correspondientes al mes de julio, pues nos da en principio no modificaciones significativas en términos del Producto Interno Bruto mundial. La economía estaría creciendo este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, 3%, una leve mejoría en relación a la estimación de abril. Las economías avanzadas plantea el fondo un crecimiento de 1.5%. Estados Unidos mejora ligeramente, lo pronostica con un crecimiento al cierre de este año de 1.9%. La estimación de abril era de 1.8%. La zona del euro sigue estancada en una tasa de 1%, a excepción de España, que creció 2.5%. El resto de las economías de la zona euro se encuentran con un crecimiento por debajo del 1%. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, pues son las más dinámicas de acuerdo al pronóstico del Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento de 4.1%. Obviamente destaca el crecimiento de China, con un aumento de 4.8% de su producto, e India de 6.4%. Brasil, en el caso de América Latina, tiene un crecimiento de 2.3%, y el caso de México. Vale la pena destacarlo porque si bien el ajuste que hace el Fondo Monetario de un crecimiento para el 2025 de 0.2%, habría que tomar en cuenta que la estimación de abril era de menos 0.3%. Es decir, vira el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de una tasa negativa a una tasa positiva, que seguramente, ese es el análisis que hemos hecho en Ecoeconómico, va a ir mejorando de acuerdo a lo que aquí hemos planteado. Un crecimiento distinto a las proyecciones que recientemente se han hecho, no solo por el Fondo Monetario Internacional, sino también por otros organismos internacionales como el Banco Mundial. En el caso de las estimaciones de los especialistas en economía del sector privado, que es una encuesta que aplica el Banco de México, en este caso para el mes de julio, la más reciente, pues hay también ciertas modificaciones. En crecimiento económico en el mes de junio lo estimaba
que México iba a crecer en 0.2%. Pues la modificación de esta encuesta de los especialistas es que la economía mexicana va a crecer 0.3% de acuerdo a la encuesta de julio. En el caso de la inflación, no hay digamos, modificaciones sustantivas en la expectativa del aumento de precios de bienes y servicios. Se espera una inflación, de acuerdo a los especialistas, ligeramente por arriba del 4%. Nosotros hemos establecido que por ahí va la línea, la pauta de las expectativas, de acuerdo a la evidencia que hemos expresado en este espacio, de la información específica del Índice Nacional de Precios del Consumidor en esta línea. La tasa de fondeo interbancario, la encuesta del Banco de México plantea una tasa del 7.5%. Nosotros hemos establecido que de acuerdo a las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México, la tasa de interés de referencia estaría cerrando sobre el 7.5%. Actualmente se encuentra en 8% y esperamos que haya 2 ajustes de 1/4 punto porcentual hacia el mes de diciembre del presente año. Y donde sí observamos una modificación importante es en la tasa, en el tipo de cambio, peso-dólar. En el mes de julio está previendo un cierre de la tasa de interés hacia el 4º trimestre de este año de 19.80, es decir, 19 pesos con 80 centavos por cada dólar. Esto se nos hace interesante porque cuando vemos lo que ha venido pasando de enero a julio en el comportamiento de esta referencia de los expertos a partir de la encuesta aplicada por el Banco de México, pues vamos observando los cambios, las modificaciones que han hecho los expertos en estas materias, es decir, en los fundamentales económicos. Previeron a principio de enero un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1%. Lo vinieron paulatinamente disminuyendo y a junio pues lo planteaban en la estimación en 0.2%. Ya lo señalamos, lo rompe y hoy estima hoy día que habrá un crecimiento en el Producto Interno Bruto de México de 0.3%. Ya vimos que en la estimación del primer semestre en datos originales que el Producto Interno Bruto creció en términos anuales 0.4%. Es decir, datos que nos permite hacer dimensiones de acuerdo a estas proyecciones que estamos comentando. En el índice general, el 4% es el referente que nos ha dado a conocer los expertos a partir de la encuesta. Desde enero, que tuvo una tasa de 3.8%, hasta la actual del mes de julio, que es de 4.04%. La tasa que nos dio a conocer el INEGI para la primera quincena de julio es de 3.55% en la tasa general de inflación para México. Si vamos viendo, no hay grandes contrastes en lo que está pasando en relación a las previsiones que han hecho los expertos en estos indicadores fundamentales para la economía mexicana. La tasa de interés de referencia la han ajustado prácticamente en función de lo que las determinaciones que ha hecho el Banco de México. Prevén un cierre de 7.5% en la tasa de fondeo. Así lo hemos considerado en Ecoeconómico, que va a estar en esa línea de 7.5% al cierre del presente año. La última determinación del 27 de junio de la Junta de Gobierno del Banco de México estableció la tasa que hemos estado haciendo referencia de 8%. La tasa vigente de interés de referencia por parte del Banco de México actualmente es del 8%. Y bueno, lo que decíamos, el tipo de cambio es importante este análisis de la encuesta
porque siempre la estuvo previendo por encima de 20 pesos por dólar. Cuando veamos la línea que corresponde al tipo de cambio peso-dólar, en enero era de 20.90. Hoy día la estimación que hacen los especialistas es 19.80. Nosotros hemos establecido en Ecoeconómico que la paridad cambiaria va a tener como referencia los 19 pesos por cada dólar. Esa es la previsión que en este espacio hemos realizado. Las conclusiones nos parecen que son muy puntuales, pero además nos dan buenas vistas, buenas señales, buenos síntomas en términos de aspectos que son clave para los mexicanos. Los aranceles han impactado, eso sin duda. El desempeño de la economía mexicana sí ha impactado de manera negativa en el desempeño de la economía mexicana. La economía va a crecer poco, pero en el marco positivo del Producto Interno Bruto para el presente año. No obstante, esto no hay que dejarlo pasar. Fíjense bien, lo contradictorio de una política arancelaria que restringe el acceso al mercado estadounidense, pues paradójicamente en el primer semestre, el saldo de la balanza comercial, particularmente en lo que tiene que ver a la dinámica de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, nos parece cifras muy interesantes. En el mes de junio, las exportaciones no petroleras de México a los Estados Unidos tuvieron un aumento de 12.4% en el mes de junio. Y en el primer semestre observaron un incremento anual del 5%. Esto significa que más allá de la concepción de restricción del mercado de bienes de México hacia los Estados Unidos, la realidad es que las necesidades de insumos, de procesos productivos para la generación de bienes y servicios en los Estados Unidos se están convirtiendo en requerimientos indispensables para el funcionamiento de la economía estadounidense. Es decir, una cosa es lo que están señalando los políticos, los negociadores incluso de la aplicación de aranceles y las negociaciones de carácter puntual en distintas materias de la actividad comercial, y otro es lo que está pasando en la cotidianidad, en la realidad. ¿Sí? Lo que hemos estado viendo es que el sector exportador está siendo dinámico, no obstante lo que está sucediendo en Estados Unidos. En contraste, sí hay que también señalarlo, las remesas han caído, ¿verdad? Buena parte de la política antimigrante del gobierno de los Estados Unidos ha impactado en nuestros paisanos que laboran en el vecino país. Pues las remesas cayeron en el primer semestre en términos anuales 5.6%. También hay que dimensionarlo porque esto es muy importante para los ingresos de muchas familias de México. Las referencias a las cuales hemos hecho, inflación sobre 4%, paridad cambiaria sobre 19 unidades, en la relación peso-dólar, son lo que estamos visualizando a manera de síntesis en este análisis correspondiente o más reciente que estamos haciendo para la audiencia de Ecoeconómico. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos del país. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.